simpática que decía que no es serio que la economía de un país dependa del régimen de lluvias. Que no es serio que la economía de un país dependa de que si llueve o no. Claro, pero la Respecto cuestión... a que no podemos depender del campo. Del campo, claro, sí. O sea que es algo muy importante el campo y hay que ayudarlo, pero no podemos depender solo del campo. Tenemos que tener industria. Mi nombre es Ezequiel Núñez Corniglia. En mi canal voy a estar hablando de historia e interés general. Si te gustan mis videos, te pido me apoyes con un me gusta, compartiendo en las redes y suscribiéndote a mi canal. Muchas gracias. 7 minutos, 8 minutos en todo el país y ya estamos para hablar de historia con Ezequiel Núñez Corniglia. Hola, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches. Buenas noches, Osvaldo. ¿Bien vos? ¿Todo tranquilo? Sí, muy bien, la verdad. Volvió el calorcito ya de a poquito. Ya volvió, ¿viste? Ya está instalado prácticamente. Van a empezar los 30 y pico de grados. Ya lo estoy sufriendo. Sí, ya. Hoy 26 me parece. 26, sí, 26. Bueno, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? Bien, por suerte, la verdad. Los chicos bien, la familia bien. Todo tranquilo. Sí, la verdad que sí. Todo tranquilo. Bueno, vamos a hablar un poco, o mejor dicho, un poco no, vamos a meterle bastante al final bastante. Hoy bastante. De la industria argentina, ¿no? Sí, más precisamente la historia de la industria argentina. Ajá. Es lo que vamos a ver desde sus inicios hasta más o menos la actualidad. Digo más o menos porque mientras más cercanos se hace en el tiempo es más difícil analizarlo. Lleva otros condimentos y demás. Pero bueno, podemos empezar tirando que esto lo cuenta muy bien Felipe Piña, de que se festeja el 2 de septiembre como el Día de la Industria Nacional, porque se llevó a cabo la primera exportación de Argentina. De Argentina no en realidad, pero en ese momento éramos virreinato del Perú, pertenecíamos ni siquiera al virreinato del Río de la Plata, pertenecíamos al virreinato del Perú y exportamos a Brasil un cargamento de tejidos y bolsas de harina desde Santiago del Estero. Ahora, eso lo hizo el fray Francisco de Vitoria, se llamaba, que era un clérigo de ahí de Santiago del Estero. Lo que sí, hay una pequeña problemita ahí, porque se comprobó tiempo después que había un contrabando entre esos entre esos paquetes que se habían enviado en esa primera exportación que hicimos, que eran barras de plata del Potosí, que estaba prohibido comercializarlas. Así que bueno, está medio, no sé cuán bien lo pensaron al día de la industria nacional, pero bueno, hay como dato de color para empezar con lo de hoy. Para empezar a hablar de industria nacional, podemos empezar a hablar, yo decidí empezar a hablar desde los orígenes del Estado argentino, desde la conformación del Estado. Ya hablamos de Roca y esa época. Por ejemplo, en 1820 la industria que había era de saladeros, y lo que se llamaba la industria de la vaca, era faenar la vaca y sacarle todo lo más posible y transformarlo en la mayor cantidad de cosas posible para venderlo. El cuero, los huesos, la carne, la leche, todo lo que tenga que ver con la ganadería, porque acá era impresionante la cantidad de ganado que había. Los principales dueños de estos saladeros y demás eran Juan Manuel de Rosas, para darte unos conocidos, ¿no? Juan Manuel de Rosas, Urquiza, vimos la relación que tuvieron en el programa de Juan Manuel de Rosas, y Luis Dorrego. ¿Vos lo conocés, Luis Dorrego? Luis Dorrego lo conozco, sí. Hemos compartido cosas juntos. Mirá las cosas que hacía ya. Sí. No, el hermano de Manuel Dorrego, aquel que fusiló Lavalle, se llamaba Luis Dorrego y era uno de los mayores saladeros de la Argentina en aquel momento. En 1830 aproximadamente, ahí por alrededor del 1830, se empezó con la fabricación de fideos, la industria alimenticia, fideos, licores, azúcares, más que nada para el mercado interno, y con la llegada de inmigrantes, una pequeña oleada de inmigración en aquella época, que bueno,
venían con sus conocimientos desde Europa y con sus capitales también, algunos. Ujú. Esos fueron los primeros pasos de la industria argentina. Alrededor de 1860 se encontraban ya fábricas de hielo, el hielo se importaba desde Italia hasta esa época. O sea, vos fíjate, el tema de heladeras y eso, olvídate. Por eso existían los saladeros para conservar la comida y demás, la carne más que nada. Y el hielo se importaba desde Italia hasta ese momento, que se empezó a fabricar hielo acá en Argentina. En 1872 se instalan fábricas como la Forestal, que se merece, calculo yo, un programa aparte. Lo vamos a mencionar muy por arriba. Es la responsable de que hoy Santiago del Estero sea un semidesierto. Ujú. Santiago del Estero era una selva, era tipo Misiones. Claro. Era todo selva, tipo el impenetrable chaqueño, ¿viste? Ujú. Algo así. Bastante parecido. Algo parecido. Y bueno, por el tema del quebracho colorado, que se usaba mucho para los rieles, para los durmientes del ferrocarril. Del ferrocarril, claro. Palaron todo, desertificaron todo. El quebracho colorado se usaba mucho porque es la única planta que tiene unas características físicas similares al acero. Es dura a la vez que maleable. Entonces, bueno, era muy cara y muy codiciada por ese motivo. En 1876 se inaugura Bagley, las galletitas que hoy conocemos, la empresa que hoy todavía existe, se inaugura en 1876, hace más de 100 años. Ajá. Imagínate. En 1880 se instala Otto Bemberg en la ciudad de Quilmes y funda la cervecería. La cervecería y maltería Quilmes. La cervecería Quilmes la instala Otto Bemberg, un alemán, por su nombre. Claro. Señor Otto. Otto Bemberg. Bueno, también la cervecería Schneider, desde la misma época. Ah, sí. Esto impulsa el crecimiento del cultivo de cebada en el país. Hasta ese momento momento no estaba la se cebada. importaba todo, entonces Claro. con el crecimiento de estas cervecerías y demás se empezó a cultivar más la cebada acá, Tienen acá años, en el país. Entonces veremos cómo la industria se impulsa entre ella, Claro. impulsa también el desarrollo. Se retroalimenta. Se retroalimenta, Sí. se hacen nuevas materias primas Claro. para solventar lo que necesita la industria. Sí. Bueno, como la economía en ese momento estaba centrada en los productos del agro, resulta que sufrimos una crisis que durante el gobierno más que nada de Juárez Selman, bajaron los precios internacionales. Nosotros éramos el granero del mundo, o el supuesto granero del mundo, y exportábamos materias del campo, cereales, oleaginosas y demás, y carnes. Bajaron los precios de esos materiales. Entonces lo que pasó fue que importábamos un montón de cosas porque no producíamos casi nada, y lo que exportábamos lo exportábamos a mucho menor precio. Entonces la balanza comercial se descarriló. Esto durante el gobierno de Juárez Selman. Ocurre un cataclismo político que termina con la llegada al gobierno de Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini era un presidente muy pragmático, que tenía en su pensamiento que la Argentina debería ser industrial. Te cito una frase una oración de Carlos Pellegrini, a ver, y me decís qué te parece. Si el libre cambio desarrolla la industria que ha adquirido cierto vigor y le permite alcanzar todo el esplendor posible, el libre cambio mata a la industria naciente. Perdón, estoy ahogado. Perdón. Perdón la desprolijidad. Ahora vamos a repetir. Continuamos. Ahora vamos a repetir esa frase de Carlos Pellegrini, el ingeniero, ¿no? El ingeniero Carlos Pellegrini. Tenela, si acá querés. en Bragado tenemos una de las calles principales de la ciudad. Lleva su nombre. Vuelvo, repito. Si el libre cambio desarrolla la industria, decía Carlos Pellegrini, que ha adquirido cierto vigor
y le permite alcanzar todo el esplendor posible, el mismo libre cambio mata a la industria naciente. Lo que decía Carlos Pellegrini era que la industria que ya estaba desarrollada, el libre cambio la desarrollaba más. Claro. A la industria que aún no estaba desarrollada, la destruía. Claro. Esto es lo que decía Carlos Pellegrini en aquel momento. Un pensamiento que hoy sería caratulado como qué, más o menos. Liberal. No, al contrario. Él decía que no, que el libre cambio solo te beneficiaba si eras... si ya estaba establecido. Si ya estaba industrializado. Claro, claro, sí. Si eras de Estados Unidos en ese momento, por ejemplo. Claro. Para Argentina, él decía que no convenía el libre cambio en ese momento. En ese momento, lo que él decía es que había que industrializarnos a partir de un proteccionismo inteligente. Claro, con una cierta intervención. Una cierta intervención, una cierta protección a ciertas industrias, no todas. Claro. Y una vez que te industrializás, o más o menos te industrializás, ahí sí podés aplicar, es lo que decía Carlos Pellegrini, cuando ya te industrializaste, un libre cambio. La agricultura y la ganadería son dos grandes industrias fundamentales, pero ninguna nación de la Tierra ha alcanzado la cumbre de su desarrollo económico con solo estas industrias. Es lo que decía. Las industrias que se han llevado al máximo de poder son las industrias fabril, y la industria fabril es la primera en mérito y la última que se alcanza, porque ella es la más alta expresión del progreso industrial. Lo que decía era que ninguna de las potencias había llegado a ser tal vendiendo carne y cereales, sino que lo habían logrado con la industria. Estoy mal hoy, ¿eh? Sí. Eso es lo que decía Carlos Pellegrini. También tiene una frase muy simpática que decía que no es serio que la economía de un país dependa del régimen de lluvias. Que no es serio que la economía de un país dependa de que si llueve o no. Claro, por la cuestión... A que no podemos depender del campo. Del campo, claro, sí. O sea que es algo muy importante el campo, y hay que ayudarlo, pero no podemos depender solo del campo, tenemos que tener industria. Bueno, durante el gobierno de Carlos Pellegrini, que era un nacionalista, ordenó todo el problema que heredó, lo ordenó. Empezó a hacer una lenta desarrollo de la industria. Se instalaron ferrocarriles en 1885, 1886. En 87 se formó la Unión Industrial Argentina, Molinos Río de la Plata, Ledesma. Importantes Sí, ya importantes fábricas nacionales. Claro. Ledesma, que investigando para acá, era bastante obvio, por ahí vos ya lo sabías. A ver. Yo me enteré recién que Ledesma es la misma empresa que hace el papel y el azúcar. El azúcar Ledesma. Por ahí paso por un tonto, pero no lo sabía, sinceramente. No, yo tampoco, no lo sabía. Con la fibra de la caña de azúcar hace el papel. Y con lo de adentro de la caña de azúcar hace el azúcar. Claro. Es hace todo obvio, el tipo, claro, no lo va a tirar. Es bastante obvio. Claro, no va a ser desperdicio, don Ledesma. Así que mirá. Por ahí, al igual que yo, alguien se está enterando en este momento. Sí. Llega Ford a la Argentina en ese momento. ¿Quién llega, perdón? Ford. Unos años después, igual. Se empieza con lo que fue después Cianditel, además tiene un 120% de crecimiento de la industria durante el gobierno de Carlos Pellegrini. Sí. Y la participación de la industria en el PBI alcanza el 15%. Luego de Carlos Pellegrini llegan los gobiernos de la Unión Civil, del radicalismo sería, sí, con la victoria de Irigoyen en las primeras elecciones abiertas y democráticas, sería con voto secreto de la historia. Ahí apareció Irigoyen, que a su gobierno lo destacó que se amplió lo que fueran los dominios del ferrocarril estatal. Pero tuvo ciertos problemas. Por ejemplo, lo agarró en la Primera Guerra Mundial. Las materias primas volvieron a bajar el precio, las importaciones descendieron, lo que fue un pequeño principio de lo que después va a ser, como vamos a ver, el régimen de industrialización por sustitución de importaciones. O sea, todo lo que no te entra lo produces acá.
que es lo que habría que hacer. De 1922 a 1928 gobierna Marcelo Torcuato de Alvear, también del radicalismo, y se da durante él una gran inversión en todos los sectores privados y públicos, y se instalan en Argentina grandes empresas extranjeras como General Motors, Standard Oil, Nestlé, Goodyear y demás. En 1922 se crean YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, como la primera petrolera estatal del mundo. YPF, la primera petrolera estatal del mundo. Es idea original de Enrique Mosconi, que era un militar industrialista. Viste que en el programa de Roca yo te dije que sin querer varias cosas que había hecho Roca en el terreno militar habían desencadenado después en el justicialismo, por el tema de que muchos militares iban por el ala industrial. Bueno, Enrique Mosconi venía de esa escuela. Él decía que teníamos que tener nuestro propio abastecimiento, búsqueda, descubrimiento y extracción de petróleo y gas en nuestro territorio. Ahí se crea YPF, de la cual después toman el mismo modelo Petrobras y la de México, que no me recuerdo cómo se llama, las estatales de toda América Latina. Las petroleras estatales toman el modelo de YPF creado por Enrique Mosconi. Bueno, en 1928 asume otra vez Hipólito Yrigoyen, gana otra vez las elecciones, pero bueno, ahí lo agarra la crisis del 29, crisis mundial planetaria del 29, sí. Y calcula que si había varios problemas, eso lo agravó enormemente. Las materias primas vuelven a bajar aún más. En las manufacturas se incrementan los precios de las manufacturas porque había menos países que podían desarrollar, entonces se cobraban más caro lo que desarrollaban. Se terminan los dólares acá en Argentina, y bueno, pasa todo lo que pasó, crisis social, crisis económica y demás, y en 1930 lo voltea a Irigoyen la dictadura de Uriburu. A partir de acá, de 1930 y hasta el 1976, vamos a ver lo que se llama el régimen de industrialización por sustitución de importaciones. Esto que había nombrado recién. En los primeros años es muy pequeña el progreso de la industria, pero bueno, se instalan fábricas como Osram, Firestone, Philips, todas extranjeras. Varias igual, Varias igual, porque bueno, seguían con esta misma escuela de que había que tener industria. Ahora, dentro de la misma escuela había varios, tenías los nacionalistas. Claro, los nacionalistas más liberales, claro, y los nacionalistas más clásicos, que pretendían que Argentina se industrialice por sí sola. Claro. Sí, con inversión extranjera, pero también con producción e inversión local. Claro. Lo van incentivando. Que haya empresas nacionales. En 1943, a esta dictadura lo golpea, le dan un golpe de Estado, y asume lo que fue el GO, que dentro de ese grupo de generales que dan el golpe y asumen en el 43 está Juan Domingo Perón. Pero está como un secundario. Esta dictadura gobierna entre el 43 y el 46. Bueno, son industrialistas, conservadores, pero son nacionalistas ya más de pura cepa. Querían que la Argentina se industrialice por sí sola. Por eso desarrollan, por ejemplo, Altos Hornos Zapla, que es idea también de Manuel Savio. Manuel Savio era otro de estos militares industrialistas. Manuel Savio es el padre de la siderurgia argentina. Su idea fue hacer altos hornos Zapla que se encontraban en Jujuy, y como no tenían disponibilidad de carbón en aquel lugar, se crea un bosque artificial de 15.000 hectáreas que tenía 30 millones de eucaliptus,
Y con los eucaliptus hacían el carbón vegetal para producir el hierro. No voy a entrar en cuestiones técnicas de qué es lo que producían, pero bueno, es lo que terminaban produciendo el hierro para hacer industria a partir de ahí. O sea, la materia prima de la industria producían, que eso era fundamental. Se empieza a producir ahí, con Altos Hornos Zapla. Hoy tenés el auspicio de Carmen Barbieri, ¿eh? Hoy... Sí. Auspicia Barbieri. Auspicia Carmen Barbieri. Sí, muchísimas gracias a Carmen. Gracias, Carmen. Esto no sería posible sin ella. Bueno, perdón, mientras hago esto, porque Ezequiel justo se está sacando el chaleco, creo que tenías. Así que bueno, por eso hicimos este paréntesis. Seguimos, perdón. Bueno, Manuel Sabio también es responsable de la Dirección General de Fabricaciones Militares, de las Petroquímicas de Córdoba y de SOMISA. ¿SOMISA? SOMISA es Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, que es la que nuclea toda la siderúrgica. Así que bueno, sería el padre de la industria actual, moderna, sería Manuel Sabio, este militar, que diseñó todo. Aparte diseñó como redes de suministro, desde la materia prima que necesitaban esas fábricas, hasta esa cómo distribuirlas y demás. Claro. O sea, diseñó todo el tipo. Todo. No entro en cuestiones más puntuales porque no alcanza el tiempo. Pero es lindo que quien le interese busque. Ya después, a partir del 46, viene el justicialismo. Claro. El justicialismo, si vimos que los anteriores dictaduras eran una nacionalista más liberal, la otra nacionalista más clásica, el justicialismo, ¿qué hace? Toma las ideas de esta última dictadura, en cuanto a lo económico obviamente, y le incorpora el concepto de felicidad. ¿Qué pasa con esto? Esto no es menor, porque el concepto de felicidad que le incorpora a la industria quiere decir que no solo se produce para exportar y para crear divisas, sino que se produce también para mejorar el consumo interno. Claro. Que la gente de acá adentro también viva mejor. Claro. Esa era la idea. Y a partir de ahí se da la mayor inversión en industria a todos los niveles. Se crean, por ejemplo, fabricaciones militares, IAME, que es Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, que IAME es la responsable de, por ejemplo, la Puma, el rastrojero, el auto justicialista, ese que es deportivo. Bueno, el rastrojero y la Puma, todos lo conocen, salen de ahí del IAME. Claro. Producíamos autos, totalmente acá en Argentina. Claro, sí. El último es el Torino. El último producido enteramente acá en Argentina es el Torino. Seguimos. A partir de ahí empezó a crecer exponencialmente la producción industrial acá en Argentina. Subió un 30% en los primeros años. Se creó también Industrias Kaiser Argentina, que producía chips con la concesión de la idea de Estados Unidos. La Estanciero, el Torino. El Estanciero, qué lindo, se da la mejor época. La Estanciero es muy linda. Es muy linda. Es muy linda, una belleza. Se da la mejor época de Siam, esa empresa que de heladeras, electrodomésticos, motos, locomotoras, automóviles, llegó a producir partes. Sí. Hoy hay motos Siam también, increíble. Claro. No enfrían, pero uno anda. Es una moto, está lindo, ¿Tiene la misma forma que la heladera? No, tienen ruedas abajo. Perdón. Acá hago un paréntesis porque en ese momento producíamos locomotoras acá en... Locomotoras, claro, eso te iba a preguntar. En ese momento era tecnología, no te digo tecnología de punta, locomotoras diésel más precisamente. Bueno, para aquel momento era algo extraordinario. Potencia mundial. Hoy día no las producimos, claro, imagínate. Potencia mundial en la industria. ¿Me entendés? Después, a través del brigadier José Ignacio San Martín, se desarrolla todo lo que es, ayuda a crear el IAME, pero se desarrolla todo lo que es la ingeniería aeronáutica. San Martín justo se llama San Martín de apellido. Claro, no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver, pero José. El nombre ayudaba. Viaja a Europa y trae, entre tantos ingenieros que trae a un alemán llamado Kurt Tank.
Kurt Tank era un ingeniero alemán de aeronáutica. ¿Dónde estaba este Kurk? Estaba medio escondido, Ajá. porque recién había terminado la guerra mundial. Claro. ¿Tenía algo que ver con lo que había pasado en Alemania en aquel momento, no? Sí, era ingeniero, pero no no trabajaba para... No se le conoce ninguna afiliación fanática al Partido de Nacional Hitler. Socialista y demás. Sí. Se lo investigó un montón. De hecho, nunca... Claro, por eso te preguntaba. Nunca estuvo preso ni nada, o sea que Claro. nunca se le comprobó nada. Claro, porque se trajo otro que me lo mencionaste la otra vez. El de la bomba nuclear. El de la bomba El nuclear. de la bomba nuclear también lo trae. Claro. Ahora hoy vamos a hacer una medio por arriba porque ya lo mencionamos Sí, en otro sí, programa, que ese es Ronald Richter. Claro, Richter, no, nada Bueno, que este ver. Kurt Tank lo que desarrolla acá en Argentina es algo fantástico, que es el pulqui. Ajá. El pulqui es... en ese momento los aviones a reacción no existían. Había 3 países que hacían aviones a reacción en todo el mundo. Claro. Y Argentina produjo el pulqui, o sea, el cuarto avión a reacción del mundo. Es como que hoy produjéramos, no sé, naves espaciales gigantes. No hay comparación. En ese momento era algo extraordinario. Claro, es como claro. que hoy hiciéramos naves espaciales. Sí, una cosa increíble, sí, impensado. Cohetes para llevar tripulación. Sí, impensado. Una locura. Imagínate que teníamos esa capacidad en ese momento. Sí. El cuarto país en el mundo que podía hacer aviones a reacción. Bueno, ya sabemos todo lo que pasa con el justicialismo, lo de Rocan y demás. Y viene después la época de Frondizi, después de la... Arturo Frondizi, después de la dictadura de la Revolución Libertadora y demás. Frondizi tiene también un perfil desarrollista. Aunque se fomentaba mucho más la inversión extranjera que la nacional. Claro. Se hace una cierta quita de subsidios a la industria local para beneficiar a la industria extranjera y demás. Pero, a ver, hay un beneficio en que vengan empresas, siempre. Pero también hay bueno, después empieza una competencia también. Sí, no, está bien. El mismo rubro, ¿no? También hay un mucho mayor beneficio en crear empresas que después rindan bien. Empresas nacionales. Por eso los países potencia tienen industrias propias. Claro. Durante el gobierno de Frondizi tenía el problema que había una baja producción de petróleo. Producíamos poco petróleo y YPF ya había alcanzado hace rato su máximo y no se había invertido demasiado en mejorar su producción. Claro. Y a la vez empezábamos a tener un alto consumo de petróleo porque ya se empezaban a popularizar los automóviles cada vez más y demás. Esto lo mejoró Frondizi. Frondizi la verdad que lo mejoró, hizo todo un sistema para que haya más producción de petróleo, más extracción en nuevos pozos y demás, y se centra más en la industria agroquímica, fertilizantes y demás, pesticidas, en todas esas industrias que tienen que ver con el campo, tractores, le da crédito a la industria agropecuaria, todo lo que tenga que ver con el campo, y las industrias extranjeras es lo que se centra Frondizi. Bueno, a Frondizi también lo voltean, viene otra vez un gobierno militar, vuelve a haber elecciones y gana Arturo Illia. Arturo Illia tiene un gobierno similar al de Frondizi. Venían ambos del radicalismo. Venían ambos del radicalismo, tenían ideas similares, la verdad. Claro. Por eso no hay tanto que decir, aparte de Frondizi, sobre Illia. Pero bueno, se da poco impulso y a la industria nacional otra vez y más importancia en la inversión extranjera. Bajó la pobreza, sí, durante el gobierno de Illia, y tuvo un gran problema con las farmacéuticas. No viene a colación hoy día, pero no las señoras que atendían la farmacia. Las empresas farmacéuticas. Empresas farmacéuticas, sobre todo las de carácter internacional, transnacionales. Las señoras no. Claro, las señoras no tienen que ver, porque viste que hay señoras que van a pensar, mirá Illia, al final tan bueno que parecía. Tan bueno que, claro. Ahora le habrá ido a comprar una buscapina. ¿Qué se le dio por porque agarrársela con la señora de la... Bueno, después viene el gobierno de Onganía.
durante el cual se crea, por ejemplo, el Torino. Hay gran producción de claro, ahí de sigue. Es como que automóviles. se reincorpora, digamos, a esa... Sí. Hasta ese momento, y ahora vamos a ver hasta cuándo. O crece. Claro, ahora vamos a ver hasta cuándo la industria argentina siempre creció. Un poquito menos, un poquito más. Claro. Siempre creció la industria. Porque la idea, en los diferentes ideas de políticas que había, todas tenían en común que había que hacer crecer la industria. Porque era lo que había hecho bajar la pobreza de forma abismal, crear muchísima más riqueza, hacer que las empresas sean más ricas, que el Estado sea más rico, que la gente sea más rica. Se habían dado cuenta que era la industria lo que había logrado todo eso. Pero bueno, como siempre hay otras cosas aparte que influyen también y generan ciertas situaciones. Ahora vamos a ver por qué digo esto. Ledesma alcanza, es una de las mejores épocas de Ledesma, se da durante el gobierno de Onganía. Después, en 1973, vuelve el justicialismo, vuelve del exilio Juan Domingo Perón, gana las elecciones y bueno, se encuentra con un cierto problema en lo que es el sistema financiero. En ese momento en Argentina, un problema muy grande, no cierto problema, sino que un problema muy grande, que la verdad es que le cuesta muchísimo romper todo el problema ese que tenía y no lo logra. Se dan varios, si bien se impulsa bastante lo que es la industria hasta donde se podía y demás, se generan varios problemas. Incluso más cuando fallece Perón y queda Isabel de presidente. Isabel hace más nacionalizaciones, nacionaliza una gran cantidad de empresas, pero bueno, esto lleva a un montón de problemas políticos y demás, acarreado a otras cosas. Hoy estamos hablando de industria argentina, por eso no entro en detalle. Y se sobreviene el golpe del 76, perdón. 76, claro. Donde la derrocan a Isabel Perón y comienza la debacle de la industria argentina. Comienza en ese momento, ahora vamos a ver por qué. Acá empieza el capítulo de la desindustrialización de los años 70 en este momento. Parte muy importante, crucial, diría, de la historia de la industria nacional, ¿no? Parte crucial para mal de la industria nacional. A partir de 1976 suben las tasas de interés muchísimo, hay un menor consumo interno y hay una apertura indiscriminada del mercado. Esto me retrotraigo a lo que decía Pellegrini, a Carlos Pellegrini. Una industria naciente. Si en ese momento teníamos un buen nivel industrial, no estábamos desarrollados. Las industrias de otros países eran 10 veces más grandes de los países desarrollados, me refiero a Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. Éramos una industria naciente. Carlos Pellegrini dijo: si la industria está en pañales, es una industria naciente y le abrís todo el mercado, la matás. Eso es lo que... ¿Naciente hasta cuándo se podría considerar? ¿Que tenga 100 años? No por tiempo, sino por nivel de producción. Efectividad, producción, horas hombre, generación de divisas. Claro. Nivel de producción, cuando se habla de industria liviana, media y pesada. Industria pesada es hacer barcos, suponete, barcos grandes, producirlos acá. Suponete, para darte un ejemplo, acá no se producían. O sea, se producían ciertos barcos, algunos más o menos grandes, pero industria pesada, la grande, no hubo o casi no hubo acá en Argentina. Entonces no nos habíamos desarrollado del todo. Claro. Al no habernos desarrollado del todo, se abrió la importación y bueno, las empresas y demás que de otros lugares se comieron la industria que había acá. Ahí fue incluso cuando, corregime, cuando la dictadura militar hace una publicidad muy conocida, ¿no?
la publicidad de la silla, por ejemplo. Ah, sí, la he visto. La publicidad de la silla diciendo que todo lo de acá era malo, claro. Y lo de afuera era lo bueno. Fíjate el cambio de paradigma. El cambio de paradigma que hasta ese momento todos los gobiernos, incluso los gobiernos militares que había habido hasta ese momento, claro, trataban siempre de empujar lo de acá. Algunos también trayéndolo de afuera, pero no dejaban de empujarlo de acá. A partir de ese momento, directamente, como decís vos, se hablaba mal de lo de acá. Sí, en ese gobierno se hablaba mal de lo de acá. Sí, porque vos tenías otros tuviste otros gobiernos que no trabajaron la industria, o la industria, mejor dicho, no trabajó de la misma forma, pero andaba. Sí, siempre andaba. Siempre andaba. Estos hicieron, aparte, claro, una propaganda en contra de la industria nacional. Incluso en contra, se ponía en contra de la industria nacional. Me perdí. Bien acá. La apertura indiscriminada se dio en el mercado y, por ejemplo, en 1978 se da una alta importación de productos de otro lado que genera incluso el cierre de las empresas extranjeras que habían venido a producir a Argentina. Claro, ahí mató lo de acá, lo de allá, lo que le convenía traer de otro lado por 2 pesos que producirlo por 3 pesos acá. Claro. Pero todo esto por desincentivo a la industria. Todos los países del mundo, y ahora te adelanto el próximo programa, te lo adelanto ahora. El próximo programa va a ser la segunda parte de este, porque no llegué. Sí, en realidad sí, a esto llegué, pero quiero decir en el próximo programa cómo ser potencia mundial. El próximo programa va a ser ese, cómo ser potencia mundial, dándote los ejemplos de cómo países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Japón se industrializaron. Fueron desarrollando la industria. Claro, y cómo se volvieron potencia mundial. Ahí lo vamos a ver. Hoy vemos la industria argentina. Bueno, se van, imagínate, General Motors, Peugeot, Citroën, Chrysler, Sierra, Siam. O sea, es una debacle. El aporte al PBI de la industria, que había llegado al 20%, vuelve a retroceder hasta el 15% que había llegado en los primeros años del peronismo. O sea, retrocede 20 años la industria en 2 años. En 2 años retrocede 20. Industrialmente. Sí, para matarlo muy fácil, pero para construir todo eso era eso difícil. Es absolutamente complicado. Sí. Aparte, en ese momento, más complicado, porque en ese momento empieza el fenómeno de la fuga de capitales. El fenómeno fuerte de la fuga de capitales comienza en ese momento, porque, entre otras cosas, se dicta la ley de entidades financieras, que la dicta Martínez de Oz, que era ministro de Economía. Era ministro de Economía de la dictadura, que, entre otras cosas, para no hacerlo largo y explicarlo fácilmente, hace que a quien tiene capital le convenga más invertirlo en finanza o en la bolsa o demás que ponerlo a producir trabajo. Claro. O sea, el que tenía un poco de capital se convertía en un timbero. Claro, a partir de ese momento era más redituable. En casi todos los casos era más redituable invertirlo en la bolsa, suponete. Te daba más que ponerte una fábrica de algo y dar trabajo, generar riqueza. Entonces olvídate. Tras que habíamos retrocedido 20 años, ya no se podía casi volver a industrializarse al nivel que nos habíamos industrializado. Y al que nos estábamos por industrializar, porque vimos en el capítulo de la bomba nuclear que hacíamos misiles y todo. Era misiles, locomotoras, aviones de reacción, hacíamos ya industria importantísima. Comienza esto del efecto de la decadencia debido a la falta de dólares por menor industria, porque vos tenés menos industria, exportás cosas que valen menos, pero al tener menos industria tenés que importar las cosas que ya no producís. Es el efecto contrario a lo que pasaba antes. Claro, lo que no producís lo comprás. Antes era al revés. Claro. Dejábamos de comprar para producir nosotros, a partir de ahí empezamos a dejar de producir para empezar a comprar. Entonces vos vendés cosas que valen 10 pesos, pero siempre comprás cosas que valen 20 pesos. Entonces nunca te da la cuenta. Claro. Empieza todo en ese momento. No te sé que estamos hablando solamente de industria argentina, relacionado a la industria argentina, es este programa. Sí. Esos son los datos que puede encontrar cualquiera investigando sobre industria argentina en los periodos que estamos hablando. Bueno, la dictadura termina, como ya sabemos y demás, y viene el gobierno de Alfonsín.
El gobierno de Alfonsín se encuentra, por esto que decíamos antes, con una falta de dólares alucinante, en un problema realmente serio. El crecimiento, se da algunos mínimos crecimientos, por ejemplo en el parque automotor y demás, pero la inflación llega a niveles galopantes. Llegó a tener 3000% de inflación al año. Claro. Alfonsín. O sea, se encontró con un problema realmente grave. Y si bien tuvo planes como el plan Austral, que bajó la inflación en los primeros momentos, bajó la inflación muchísimo. Los primeros momentos del plan Austral, la inflación, era una moneda. Claro, cambiamos del peso argentino que se llamaba en ese momento al Austral. Bueno, eso bajó la inflación muchísimo el primer tiempo. Después, a ver, es como tomarte un ibuprofeno. Claro. Te sentís bien, pero no estás curando el problema de raíz. Claro. Te vuelve. Entonces te pasa el efecto del ibuprofeno, te vuelve el problema que ya traías desde antes. Eso es lo que pasó. Bueno, se dio la caja PAN y demás. El tema de la asistencia social fuerte empieza ahí, al menos en la modernidad argentina, empieza ahí. Empieza con Alfonsín. Bueno, los altibajos industriales eran permanentes y bueno, con todos los problemas que tiene Alfonsín y demás, se ve obligado a adelantar las elecciones. Y demás. Y que hasta ahí eran de 6 años los mandatos. Claro, eran de 6 años los mandatos, sí. Ganan las elecciones Menem. El Carlo. Gana las elecciones el Carlo en 1989. El Carlo de un carácter, ya sabemos, de económicamente liberal. Se empieza el proceso, uno de los procesos más grandes de privatizaciones de las empresas estatales argentinas. Se da la convertibilidad, que era la convertibilidad, para explicar fácil, era que el Banco Central quemaba reservas para mantener el precio del dólar. Esto hacía que las empresas nacionales no puedan competir con las extranjeras de ninguna manera. Se empieza con los planes de trabajar durante la presidencia de Carlos Menem y se crece la deuda alucinantemente. Acabo de inventar una palabra, pero ya muchas palabras no me quedan para describirlo. Ahora vamos a ver un par de cuadritos que traje rápido para ver lo que ha aumentado la deuda argentina en todos estos años de lo que estoy hablando. Sí. En algunos casos las privatizaciones a los servicios públicos produjeron mejoras en el servicio durante los primeros momentos. Era como lo que hablábamos recién. Sí. Pero después se traducían en rendimientos mucho peores a los anteriores. Con todo esto de las privatizaciones y demás. Sin embargo, en otras áreas el impacto fue destructivo, como fue el caso de los ferrocarriles. Hasta ese momento teníamos ferrocarriles casi por toda Argentina. Estaba, por ejemplo, con pocos ferrocarriles la Patagonia solamente. El resto del país era todo ferrocarril. Tenías ferrocarriles para todos lados. Cerraron 120.000 fábricas durante el menemismo. El número es aterrador. O sea, estamos hablando en 10 años. En 120.000 fábricas cerraron durante el peronismo, durante el menemismo, perdón. En lo que, imagínate, ya venía todo el tema castigado, el tema de la industria. Después de eso ya es como arrancar de cero, es como volver a la época de Irigoyen, suponete. Sí. Estamos hablando, a ver, en la última parte de Menem, estamos hablando de que el tipo asumió en el 89 y se fue en el 99, claro, dejando un tendal, un montón de gente sin trabajo, bueno, pueblos enteros que desaparecieron, una pobreza absoluta. Estamos hablando de vos fijate lo que es, ¿no? Porque está bien, después yo no me quiero ir por las ramas, pero claro, el tipo dijo, si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie, pero es el mismo, o sea, es un plan similar al de Martínez Dios, que después vuelve y después vuelve a la Argentina y ahora vamos a ver un par de déjà vus más adelante. Ahora vamos a ver. Después del gobierno de Menem asume De la Rúa, el famoso De la Rúa.
que lo primero que le pasa en el primer año de gobierno nomás es que el PBI que le cae un 4%. 4% de un PBI es muchísimo dinero para todo, tanto para el sector público como para el sector privado. Es una debacle. Se da una fuertísima caída del consumo a raíz de esto y de la producción en algunos medidores y en algunas áreas específicas de la producción cae hasta el 90% en el primer año. La producción de ciertas cosas durante el primer año de la Rúa. Por ejemplo, en electrodomésticos. Que habíamos visto la buena época que tuvo Siam en su momento, ahora tuvo una caída de un 90%. O sea, imagínate vender hoy $1.000.000 en cosas y pasás a vender $100.000 en cosas. Con los mismos gastos, o sea, te destruye. Después, el aumento se da en ciertas medidas extrañas, digamos, como el aumento del impuesto al valor agregado, que pasa hasta ese momento era del 15%. Hoy ya sabemos hace mucho tiempo que es el IVA, el 21%. Ahí se da el aumento del 15 al 21%. Bueno, se da, este es uno de los déjà vus. Reducción del empleo público, reducción de los subsidios, reducción de la ayuda a productores, flexibilización laboral, recorte en las indemnizaciones laborales, privatización del parte del Banco Nación, no sé si te suena. ¿Qué va? Bueno, ya en octubre el desempleo alcanzó casi un 20% de la gente apta para trabajar, estaba desempleada, o sea, de cada 5 personas que conoces, una estaba desempleada. Es muchísimo. Parece por ahí, no elegí el mejor ejemplo, pero es muchísimo. Hoy, no sé, suponete cada 20 personas que conoces, uno está desempleado o más. Es una cantidad proporcionalmente, claro, cuando... En ese momento, cada 5 personas, uno estaba desempleado. Es muchísimo. Sí, sí. Bueno, lo que generó lo que pasó ahí en el 2001. Así que... la deuda pública llegó a $132.000 millones. Se registró una contracción mayor al 11% en la actividad fabril y al 20% en la construcción. En términos anuales, el PBI per cápita bajó 10% y la inversión un 30%. Y teníamos un déficit comercial de $8.500 millones. Son números, pero bueno, era para dar ciertos datos de lo que fue ese momento. Pasó lo que pasó, la crisis del 2001, además, se da esto del cambio de régimen político por el helicóptero y demás. Lo digo rápido porque no estoy hablando de política hoy día, estoy hablando de industria argentina. Llega Dualde al gobierno. Dualde lo que hace es terminar de hacer el poco ajuste que le quedaba hacer al gobierno anterior, y lo que hace también es ordenar el sistema para un futuro. Un gobierno. Ya ahí se da un pequeño crecimiento del PBI de un 1%, dando alusión a lo que venía después, que era a partir del gobierno de Néstor Kirchner. Se da una conjunción de buenas cosas, vamos a decir. Se da una conjunción se alinean los planetas, porque agarra buenos precios internacionales, incentiva la industria que quedaba en ese momento, se dan crecimiento del consumo interno y demás. Se centra más que nada el gobierno de esos años, y lo voy a dar muy por arriba porque, como dijimos al principio, hablar de lo que más cerca están en el tiempo es más difícil. Creció un 10% más o menos la industria en promedio, la industria en Argentina, más que nada la construcción, la metalmecánica, la automotriz, el papel, las industrias de papel, plástico. Se empezó con el tema de los reactores nucleares a exportarlos y demás. El récord de exportación se da entre el 2008 y 2006, aumenta un 80% la exportación en todos los niveles de Argentina. Bueno, el récord de venta de producción de autos, calzado, textil, eso se da alrededor del 2010. Si bien algunas cosas se retrajeron, como los frigoríficos que exportaban, por ejemplo, para darte un ejemplo, porque al haber más consumo interno de carne,
había menos carne para exportar, ahí se redujo en la exportación de carnes. Sí, pero había un consumo Claro, interno. había un consumo interno. Uno de los consumos internos más importantes, mayor consumo de carne desde 1960, sea ahí siempre alrededor del 2010. La industria de la moto creció un 80% y demás. También las empresas extranjeras. O sea, se dio una época que se dieron todas las cosas para que Argentina crezca. Y hoy lo vamos a ver hasta ahí, porque bueno, no vamos a... Lo que ya nos queda más cercano en el tiempo, es más difícil verlo y se puede interpretar políticamente y demás. Y no es la idea. Así que hasta ahí más o menos vimos cuál fue el crecimiento de la Argentina. Hoy Argentina, comparado con el resto de Latinoamérica, es muy superior en muchos aspectos. Incluso hoy, después de haber perdido todo esto, todo gracias a esa época industrial que tuvimos, con varios gobiernos de distinta índole, pero todos centrados en la industria. Hoy lo bueno que tenemos hoy en Argentina es en gran parte y en mayor parte por esa época que tuvimos industrialista. El programa que viene vamos a ver ejemplos de otros países que lo que hicieron para ser potencia mundial. Gracias, Ezequiel. Estamos en el final, le dejamos en las manos de Alfredo. Nosotros nos vamos y nos encontramos el próximo martes con el adelanto que les daba Ezequiel Núñez Corniglia hace un momento. Gracias. Gracias a vos, Osvaldito. Nosotros nos encontramos mañana de 19 a 21 horas en Algo Gran Hecho. Quédate con Alfredo, que ya